Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joel y vamos a comenzar con el análisis del SP500 para la jornada de hoy. Es jueves 14 de mayo del 2026. Antes de comenzar con la lectura del día, lo que quiero es revisar un poco qué sucedió el día de ayer, porque creo que es uno de esos días claves que nos ayuda a entender cómo la lectura estructural del mercado, cómo está posicionado el dinero en el mercado y cómo leer el flujo de dinero para que podamos tomar decisiones durante la sesión es clave en nuestra operativa. Vamos a comenzar mostrando en primer lugar el mismo framework que utilizo todos los días, es decir, el mismo orden de análisis que utilizo cada día para ello. Lo primero que hicimos, de hecho compartimos este análisis en nuestra sala de trading, fue mostrar pues el mapa estructural del día de ayer, que es este que estamos viendo acá. Esto fue el día de ayer, 13 de mayo de 2026. Y lo que veíamos en primera instancia, un estado de gama positivo. Ya sabemos, para los que han estado en nuestra sala y los que han estudiado un poco sobre esto, que básicamente esto es un mercado que tiende a absorber los movimientos fuertes, sobre todo las caídas tienden a absorberse, es decir, es un mercado más sostenido, más contenido, con potencial no necesariamente alcista o bajista, sino de poco recorrido en caso de caídas, contención en esas caídas. Básicamente absorción, ¿ok? Si lo quisiéramos resumir. Luego de esto, si nosotros mirábamos la estructura, veíamos varias zonas, independientemente de las zonas que están acá ya definidas, veíamos varias zonas interesantes que llamaban la atención porque estaban muy claras. Teníamos acá el 7400 como una zona fuerte de gamma, ¿no es cierto? Fuerte, estamos acá en el perfil de gamma. Por arriba teníamos toda una zona de gamma positivo hasta llegar al 7450, que no solamente tenía aquí mucho gamma, es decir, en un nivel de gamma muy fuerte, sino que además aquí a la derecha, en el mapa estructural del Open Interest, lo que veíamos es una concentración, lo que llamamos nosotros un clúster. Un clúster no es más que un conjunto de Open Interest que tienen acumulado mucho nivel de Open Interest, es decir, mucho volumen, dinero puesto ahí. Cuando utilizamos o cuando combinamos ambas zonas, vemos que hay aquí una confluencia, ¿no es cierto?, de zona tanto en el Open Interest como en el gamma. Por lo tanto, es una zona que tenemos que considerar, tenemos que dejar ahí a la vista, tenemos que vigilar qué pasa cuando el precio llega ahí. En primer lugar, veíamos que eso podría ser una zona de imán, es decir, una zona de atracción al precio, pero obviamente va a depender de cómo se comporta el flujo durante la jornada. Como ya había dicho, 7400 era una zona que también estaba marcada por un nivel de Open Interest interesante y no podíamos dejar de observar, que también lo comentamos en el análisis que hicimos en la sala de trading, esta zona alrededor de los 7380, ¿ok? 7380 más o menos entre esta zona y esta. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá, hay una transición de gamma positivo a gamma negativo. Por lo tanto, aquí podríamos ver pues una acción, ¿no es cierto?, del market maker para recuperar pues toda esta zona. Eso hasta ese momento es simplemente una hipótesis, es decir, tenemos ciertas zonas que ya tenemos definidas, que se ven solamente con mirar la estructura más un gamma positivo. Ya eso nos permite a nosotros establecer un plan. Lo siguiente fue pasar toda esta información, toda esta idea, toda esta imagen que uno tiene, este plan, ¿no es cierto?, al gráfico. También lo hicimos y compartimos el día de ayer este mapa mental, ¿no es cierto?, en nuestro gráfico, que estaba relacionado con exactamente lo mismo. Ya estaban dibujados los niveles en 7400 y habíamos dibujado este rectángulo por abajo para marcar esa zona donde había una potencial cambio estructural de gamma positivo a gamma negativo intradiario. Entonces lo dibujamos ahí porque queremos observar qué es lo que pasa acá. No podemos inmediatamente definir o saber qué es lo que va a hacer. No podemos
simplemente suponer que porque el precio llega ahí va a romper o va a subir. Eso nosotros no lo sabemos y no es nuestra función. Nuestra función es observar cómo se comporta el flujo en estos niveles, en cada una de estas zonas, para poder tomar una decisión que tenga una probabilidad de éxito. La idea nuestra, recuerda, es sumarnos a ese flujo, ir a favor del flujo que hay en el fondo para poder tener una posibilidad de tener éxito en nuestra operativa. ¿Qué sucedió? Y ahora vamos a la lectura del flujo, que es la que nos permite a nosotros pues tomar estas decisiones. Pues ayer comenzamos a ver cómo el mercado caía, y cuando llega a esa zona, donde hizo este mínimo, un fuerte print de put salió, lo que obviamente tenía dos lecturas en el momento inmediato en que salió. Una, son compras de put, que debería entonces hacer que el precio cayera, lo que implicaría una ruptura del precio en esta zona, o si fueran unas ventas de put, que puede estar dados por cierres de compras de put, que son posiciones bajistas, o entradas de put, de ventas de put, con la condición o con la expectativa, ¿no es cierto?, de que el precio no caiga por abajo, lo cual es alcista. Cualquiera de las dos condiciones nos debería dar una pista en función de cómo se mueve el precio. ¿Qué sucedió? Finalmente lo que vimos fue una ruptura, un falso quiebre, ¿no es cierto?, un falso quiebre del precio por abajo de la zona, una recuperación inmediata, y después de esto el precio simplemente se fue hacia arriba, logrando llegar a una de nuestras zonas clave, alrededor de los 7.450, que fue más o menos donde terminó cerrando, cerró levemente por abajo, 7.444. Pero como respetó las zonas, deteniéndose, utilizando esta zona en primer lugar, después de la ruptura como soporte para continuar, se detiene en esta zona una vez más como resistencia, ya estaba marcada. Luego la rompe y llega al siguiente nivel, donde ya una vez de hacer una pequeña extensión, ¿no es cierto?, pues que consolida y se queda en esa zona. Todo eso estuvo completamente visualizado por el flujo de orden, ¿ok? Por el flujo de dinero, quiero decir. Posteriormente ya lo que vimos fue entrada de call, que ya era coherente con el movimiento, lo cual invitaba a subirse a ese movimiento hasta el siguiente nivel, y bueno, ese fue el resultado del día. Lo comento porque es importante entender cómo una vez que tenemos la estructura del mercado, podemos utilizar esa información para generar nuestro plan, y de ahí entonces poder planificar, o sea, tener una idea de qué esperar. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos qué podemos esperar y cómo vamos a aprovechar esa situación durante el día. Para hoy, ¿qué tenemos? Vamos ahora a la estructura de hoy y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a observar el gamma positivo para el día de hoy, un gamma positivo, lo que invita a potenciales también absorciones de parte del mercado, ¿no es cierto? Vamos a esperar ver que cualquier caída pueda ser absorbida, por lo tanto puede ser una oportunidad para continuar en las compras. Sin embargo, tenemos que ver cuáles son las zonas que tenemos por delante. Si observamos el gráfico de la izquierda, acá en el gamma, tenemos rápidamente la zona de los 1500, de los 7000, perdón, 7530, entre 7515 aproximadamente hasta 7530. Tenemos una zona muy fuerte de gamma que pueda servir como, si es que el flujo acompaña durante el día, pues de imán para el precio. Si vemos a la derecha, esto también confluye. Por lo tanto, ya ahí tenemos una zona bien interesante marcada. Más abajo tenemos 7445 aproximadamente, 50, entre 45 y 50, podríamos decir incluso 40. Y por supuesto, todo esto termina por abajo de 7420, donde a partir de ahí pues se pierde un poco esa estructura hasta alrededor de los 7390, que tenemos una vez más tenemos un clúster. Teniendo toda esa información, nosotros dibujamos nuestro mapa en nuestro gráfico. ¿Y qué tenemos? Pues más o menos lo mismo.
la misma, prácticamente zonas similares, ¿no es cierto? En este momento el precio se encuentra por arriba de, aquí si observamos M2, pues por arriba del M2 en el SPX, estamos hablando más o menos 7.460, 70 del SPX, es decir, estamos muy cerca del 7.500 y ya sabemos que el 7.500 es una zona muy fuerte y que incluso si lo rompes, pues tenemos por arriba toda esta zona que sirve de imán del precio. No sabemos si el precio va a llegar ahí, ¿no? ¿Ok? No quiero que parezca que esto es una adivinanza. No estamos adivinando ni creemos que va a hacerlo. Creemos que es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que la ruptura por debajo, aquí tenemos una zona fuerte también, que es donde el precio podría ser soportado por esta zona, que si lo rompes, entonces la zona de los 7.400 sería la siguiente zona. Esto nos ayuda a entender un poco dónde nosotros vamos a esperar que algo pase, dónde vamos a vigilar el flujo del dinero para poder utilizarlo a nuestro favor. Recuerda, más contexto, estructura y finalmente cuando todo te hable con sentido, pues cuando las cosas confluyan, el precio básicamente ya pasa a segundo plano. Lo primero es leer el flujo del dinero, cómo se comporta el precio y entonces nosotros vamos a ir a buscar ese movimiento siempre a favor del flujo del dinero. Espero que te sirva de ayuda este video y si es así, bueno, nos vemos entonces en nuestra sala de trading. Que estés muy bien y tengas una excelente jornada de trading. Chao, chao.